Si amas a Punch, suscríbete al canal. Fue un momento breve, de esos que podrían pasar completamente desapercibidos si no se les presta atención. Un día en que la comida disponible era limitada, menos de lo habitual, y varios miembros de la manada se acercaron a buscar su parte. Entre ellos, una cría que no era hija biológica de la hembra que vamos a seguir en esta historia. Y en ese momento de escasez real, esta hembra hizo algo que merece detenerse a analizar con calma. Se dio su propia comida a esa cría, sin dudar, sin ningún gesto de duda o cálculo visible. Se quedó con menos. La cría comió primero. Aquí está la pregunta que de verdad importa hoy. ¿Por qué una hembra cedería su propia comida, en un momento de escasez real, a una cría que ni siquiera es su prioridad biológica inmediata? No te lo voy a responder todavía, pero cuando tengas la respuesta completa, es muy probable que pienses en alguna mujer de tu propia familia, tu madre, tu abuela, quizás tú misma, que hizo exactamente esto mismo, durante años, sin que nadie lo llamara nunca por su verdadero nombre. La escasez de comida ese día no fue extrema, pero sí suficiente como para que la disponibilidad no alcanzara para todos por igual sin algún tipo de ajuste. Varios miembros de la manada, incluyendo crías jóvenes, se acercaron a la zona de alimentación, cada uno buscando su parte. La hembra en cuestión tenía comida en las manos, suficiente para ella en ese momento, y cuando la cría se acercó, sin ninguna exigencia especial, sin ningún conflicto previo entre ambas, la hembra le cedió parte de lo que tenía, quedándose con una porción visiblemente menor para sí misma. ¿Por qué existe siquiera este tipo de comportamiento en primates, donde un individuo cede recursos limitados a otro que no es su prioridad biológica directa? La respuesta empieza por algo importante de aclarar: el sacrificio parental y el cuidado hacia crías ajenas, en primates sociales, no funciona como un cálculo consciente de costo-beneficio en el momento. No es que la hembra decida racionalmente ceder su comida después de sopesar las opciones. Es un comportamiento que surge de forma mucho más automática, arraigado en los mismos mecanismos que sostienen el cuidado maternal general dentro de un grupo social donde la supervivencia de las crías, sean o no biológicamente propias, beneficia la estabilidad del grupo entero a largo plazo. Y aquí aparece el verdadero problema con la forma en que solemos pensar el sacrificio. Asumimos que, para ser real, tiene que doler visiblemente, tiene que anunciarse, tiene que ser reconocido como tal, pero el sacrificio más consistente, muchas veces, es justo el que no se piensa dos veces, el que simplemente se hace. Pero, ¿este gesto tuvo, de verdad, un costo real y medible para la hembra, o es una interpretación exagerada de un momento sin mayor consecuencia? Aquí está la respuesta, y es importante no minimizarla. Sí, tuvo un costo real. En momentos de escasez de recursos, cada porción de comida que un individuo cede representa una reducción directa en su propia ingesta energética, algo que en cualquier animal, y especialmente en hembras, que además deben mantener su propio cuerpo en condiciones para futuras crías propias, no es un gesto sin consecuencia. Más adelante vas a descubrir que este tipo de sacrificio, medible y real, sin ningún tipo de anuncio ni reconocimiento posterior, es exactamente el mismo patrón que describen, casi palabra por palabra, muchas mujeres cuando hablan de cómo comían, o no comían, durante los años en que criaron a sus hijos. Y aquí es donde esto deja de tratarse solo de una hembra de mono. Piensa en la generación de mujeres que se sirvieron siempre al final en su propia mesa, que comieron lo que sobraba, después de que todos los demás ya habían comido lo que querían, que aprendieron a comer menos, más rápido, muchas veces de pie mientras terminaban de servir a los demás, sin llamarlo sacrificio, sin siquiera pensarlo como una opción distinta a la que tenían. Simplemente era lo que había que hacer. Este patrón no se anunciaba, no se explicaba en voz alta, no se pedía reconocimiento por él. Era exactamente como el gesto de esta hembra en la manada de Punch,
Un comportamiento repetido, silencioso, con un costo real y medible en el propio cuerpo, sostenido durante años sin que nadie, muchas veces ni siquiera la propia mujer que lo hacía, le pusiera el nombre de sacrificio. Lo que ocurrió después con esta hembra, en los días siguientes a ese primer gesto, confirma que esto no fue un momento aislado. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Entonces, ¿este gesto se repitió o fue algo puntual de un solo día de escasez especialmente difícil? Aquí llega un dato que de verdad importa. En observaciones posteriores dentro de la manada, este mismo patrón de comportamiento, ceder comida a crías, incluyendo crías que no son biológicamente propias, en momentos de disponibilidad limitada, se repitió con esta misma hembra en más de una ocasión. No fue un gesto excepcional de un día particular. Fue, con todas las señales disponibles, un patrón sostenido de comportamiento. Pero, ¿por qué una hembra sostendría este tipo de costo real, de forma repetida, sin ningún beneficio directo evidente para su propia supervivencia? La respuesta tiene que ver con algo que ya hemos explorado en otro video de este canal, cuando hablamos del allomaternal handling, el cuidado de crías ajenas por parte de hembras jóvenes. El beneficio de este tipo de comportamiento no es inmediato ni individual en el sentido estricto. Es un beneficio distribuido a lo largo del tiempo y a través de todo el grupo social. Una hembra que invierte en el bienestar de las crías del grupo, aunque no sean las suyas, fortalece los lazos sociales que, con el tiempo, pueden traducirse en apoyo recíproco cuando ella misma lo necesite. Pero esto no explica del todo por qué el gesto se siente, incluso desde fuera, tan genuino y tan poco calculado. Y aquí está la parte más honesta de esta historia. La ciencia puede explicar la función evolutiva de este comportamiento, pero eso no significa que la hembra, en el momento de ceder su comida, esté pensando en ningún beneficio futuro. Actúa, con toda probabilidad, desde algo mucho más inmediato y menos calculado. Una respuesta de cuidado que simplemente se activa frente a la necesidad visible de una cría cercana. Esto tiene un paralelo muy directo y muy honesto con las mujeres humanas que vivieron este mismo patrón durante años. Cuando se les pregunta por qué comían al final, por qué se quedaban con menos, la respuesta casi nunca es un cálculo consciente sobre beneficios futuros o fortalecimiento de vínculos familiares. La respuesta suele ser mucho más simple, casi desconcertante en su sencillez. Porque había que hacerlo, porque ellos tenían que comer primero, porque así se hacía en mi casa. No había, en la mayoría de los casos, un pensamiento estratégico detrás. Había, simplemente, un comportamiento de cuidado tan interiorizado que ni siquiera se sentía como una decisión activa. Y aquí hay un ejemplo más, muy cercano para muchas mujeres de tu edad. Esas comidas familiares donde, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo notara siquiera, la porción más pequeña, el trozo menos apetecible o simplemente la sobra del final, terminaba siempre en el mismo plato, el de la madre, la abuela, la que servía, y nadie, durante años, se detuvo a preguntarle si eso tenía un costo real para ella. Pero aquí surge una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad, aunque sea incómoda. Si este sacrificio nunca se anunció, ¿significa eso que su costo real, tanto para las hembras de la manada como para tantas mujeres humanas, pasó completamente invisible durante años, sin que nadie lo reconociera, ni siquiera después? La respuesta, lamentablemente, es que sí, en muchos casos. El sacrificio que no se anuncia corre el riesgo real de no ser jamás reconocido, precisamente porque su fuerza está en la discreción con la que se ejerce. Esto no significa que deba dejar de hacerse, ni que el gesto pierda su valor. Pero sí vale la pena preguntarse, con honestidad, ¿cuántas veces ese mismo patrón de dar sin esperar reconocimiento terminó, con los años, pasando factura silenciosa en el propio bienestar de quien lo sostuvo, sin que nadie a su alrededor llegara siquiera a notarlo? Esta es, quizás, la parte más importante de toda esta reflexión.
Honrar el sacrificio no significa exigir que se repita para siempre sin límite. Significa, sobre todo, empezar a verlo, a nombrarlo y a agradecerlo mientras todavía se puede. Así que ya tenemos gran parte de la respuesta. Esta hembra se dio su comida, de forma repetida y con un costo real, porque el cuidado hacia las crías del grupo, sean o no biológicamente suyas, forma parte de un comportamiento profundamente arraigado que no necesita cálculo consciente ni reconocimiento externo para sostenerse. Pero queda la pregunta que de verdad quiero que te lleves hoy. Si esta hembra hizo este sacrificio sin esperar que nadie lo notara, y muchas mujeres en tu propia familia hicieron exactamente lo mismo durante años, ¿cuántas de esas mujeres siguen, hoy mismo, esperando en silencio que alguien, por fin, se detenga a decirles que sí lo notó, y que sí importó? Aquí está la respuesta completa a la pregunta que abrimos al inicio. ¿Por qué una hembra cedería su propia comida, en un momento de escasez, a una cría que ni siquiera es su prioridad biológica inmediata? La respuesta es que el sacrificio real, tanto en primates como en personas, casi nunca funciona como un cálculo consciente de costos y beneficios en el momento en que ocurre. Funciona como un comportamiento de cuidado tan profundamente arraigado que se activa frente a la necesidad del otro, sin pedir permiso, sin anunciarse, sin esperar reconocimiento. Esta hembra se quedó con menos comida, de forma repetida, con un costo real y medible para su propio cuerpo, simplemente porque frente a ella había una cría que necesitaba comer. Y esta es, al final, la reflexión más importante de todo este video. El sacrificio real no se anuncia ni se explica. Simplemente se hace, una y otra vez, sin esperar que nadie lo note. Pero eso no significa que no merezca ser notado. Si en tu propia vida hubo, o hay, una mujer que se quedó siempre con la porción más pequeña para que otros comieran primero, este es un buen momento para decirle, con todas las palabras, que sí se vio, que sí importó, y que ya no tiene que seguir haciéndolo en silencio para que siga contando. Si esto te hizo pensar en alguna mujer de tu familia que hizo este mismo sacrificio silencioso durante años, cuéntamelo en los comentarios. Y si esa mujer sigue ahí, contigo, quizás hoy sea un buen día para decírselo directamente a ella. Y si quieres seguir viendo cómo se cuidan entre todos dentro de la manada de Punch, grandes y pequeños, suscríbete al canal ahora mismo. Todavía queda mucho de esta historia por contar.